Ecografía y punto. Somos Susana y Saichi, radiólogas con especial dedicación a la ecografía, y estamos deseando contarte todo lo que sabemos sobre este apasionante mundo. Te enseñaremos las novedades, los tips más destacados y realizaremos entrevistas con expertos sobre diferentes temas relacionados con la ecografía. Gracias por dedicarnos tu tiempo y disfruta de nuestro podcast. Hola, bienvenidos de nuevo a Ecografía y punto. Somos Susana y Saichi y hoy queremos darle continuidad a la patología de la glándula tiroidea. En episodios anteriores hemos estado hablando de cuáles son la valoración normal y la valoración de la patología nodular de la tiroides. Sin embargo, la patología tiroidea difusa también es fundamental la valoración ecográfica. En ocasiones es primordial la clínica, pero queremos darle unas pinceladas a lo que es la patología inflamatoria autoinmune, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Hashimoto y un poquito la tiroiditis subaguda de Kerbein. ¿Qué tal, Saichi? ¿Cómo estáis todos? Sí, hoy empezamos con la patología difusa de tiroides y, como tú bien has dicho, nos vamos a centrar en las más frecuentes. Vamos a destacar las características ecográficas más frecuentes que tienen estas patologías para que se puedan identificar. A veces puede suceder que sea una patología difusa con componente nodular, como el otro día hablamos de los nódulos tiroideos, y puede que no tenga componente nodular. La mayor parte de las veces no tienen componente nodular a nivel de ecografía. Que la importancia de esta patología difusa es la clínica, ¿no? Que tiene muchísima importancia y, por supuesto, es importante que se asocie, ¿no? Y saber lo que estamos buscando, ¿no? En estas patologías es fundamental la clínica. ¿Por qué? Porque nos va a diferenciar clínicamente si es algo agudo, subagudo o crónico. La verdad es que ecográficamente, si no disponemos de datos clínicos, a veces es muy difícil diferenciar entre una tiroiditis y un Graves, por ejemplo, para saber si está asociado a hiper o hipotiroidismo para poder descartar. Hay determinados signos ecográficos, como ahora veremos, que son como más patognomónicos o más específicos de cada una de las patologías, pero es verdad que por sí solas a veces es muy difícil diferenciar unas de otras, porque nosotros vamos a poder aportar unas características ecográficas un poco más generales y un poco similares en la mayor parte de las tiroiditis. Si quieres empezamos y damos unas pinceladas de la tiroiditis de Hashimoto. Como todos sabemos, la tiroiditis de Hashimoto tiene una etiología autoinmune y su prevalencia está entre el 0,8 y 1,5%. No se saben las etiologías como en todas las enfermedades autoinmunes, pero dicen que se asocia un poco a alteraciones genéticas como cromosómicas, como el síndrome de Down o el Klinefelter, a la diabetes tipo 1, hipoparatiroidismo y anemia perniciosa, o al síndrome poliglandular T1, tipo 1. ¿Qué síntomas son los más frecuentes a los que se acompaña esta patología? Signos y síntomas es que es muy variable, porque tenemos que tener pacientes podemos tener pacientes con tirotoxicosis, pero también es mucho más frecuente un paciente hipotiroideo, con los signos claros de un hipotiroidismo. Pero a mí lo que me parece interesante es que el Hashimoto tiene muchísimas fases de presentación ecográfica, porque va a tener unas fases agudas con un aumento glandular difuso muy hipoecogénico, que puede irse variando a medida que va evolucionando la enfermedad. Entonces puede tener una fase hipervascular, pero en su mayoría de casi todas las etapas no es hipervascular, es una tiroiditis con una vascularidad moderada o muy baja, ¿no? Ella en una de sus fases es muy hipoecogénica y puede tener unos pequeños parchecitos que son como de menor ecogenicidad. Incluso hay autores que los describen como un patrón en forma de jirafa, ¿no? O sea, porque es ese patrón como de nódulos
hipoecogénicos más oscuros que normalmente vemos, pero el nódulo no es bien definido, sino es como parchado. Son esos cambios inflamatorios muy característicos y al que cuando lo ves dice, esto es un Hashimoto. Son como, ¿no? Pero esto es importante, a mí me resulta importante porque muchas veces son formaciones pseudonodulares, no llegan a formar nódulos. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces los confundimos con nódulos y son informados de nódulos tiroideos cuando realmente no son nódulos definidos, sino que entran dentro del conglomerado y de la descripción del propio tiroidita. Y una cosa, en tu experiencia, ¿tú crees que realmente los Hashimoto no tienen un aumento marcado de la vascularización? Eso es que depende de la fase y de cómo estén las hormonas en ese momento. Por eso no puedo decirte fielmente que no ni que sí, pero normalmente, claro, ya cuando tú las vas valorando, siempre que te llegan una tiroiditis crónica. Entonces, esas tiroiditis crónicas que ya tienen muchos años de evolución, ya la glándula más bien o está... Esto es muy interesante porque, por ejemplo, para los que nos están escuchando, es una forma bonita e interesante de diagnosticar si es algo agudo o algo crónico. Yo siempre digo que cuando es agudo hay un aumento más marcado de la vascularización y cuando es crónico o subagudo la vascularización disminuye. Y entonces, o sea, yo, por ejemplo, para definir las tiroiditis o para cuando tengo que realizar un informe en el que la exploración es sugestiva de tiroiditis, normalmente cosas a tener en cuenta son, como dijimos en la patología nodular, ver cómo está la glándula, si el tamaño de la glándula es normal o no. Normalmente en las tiroiditis está aumentado, normalmente, no siempre. La morfología de la glándula, que siempre suele tener, bueno, siempre no se puede decir en medicina, casi siempre suele tener un contorno lobulado y una ecogenicidad inhomogénea tirando a hipoecogénica. Sí, después tiene algo muy clásico, que es las bandas hiperecogénicas, ¿no? Que son bastante características de la tiroiditis Hashimoto. Son septos hiperecogénicos que dividen y que a veces hace dudar o confundirte con nódulos cuando no son nódulos, sino son formaciones pseudonodulares. Y otra cosa muy característica en las tiroiditis es las adenopatías peritiroideas. Sí, y en las cadenas ganglionares laterocervicales. Sí, pero las peritiroideas son muy, muy significativas. Sí. ¿Tú las mides o simplemente las describes? Yo simplemente, hombre, a ver, esto de las adenopatías, no sé si llegamos a hablar en el episodio, no recuerdo si hablamos en el episodio pasado de ellas, siempre tienen que medir en el eje corto o menores de 1 centímetro. Y más o menos cuando tú estás acostumbrado a hacer ecografías, a ojo sabes si esa adenopatía mide más o menos. Si veo alguna que me llama significativamente la atención y que es un poquito más grande, sí que la mido. Pero por sistema no, me acompaña simplemente al diagnóstico de tiroiditis. Sí, bueno, también hay que saber que estas tiroiditis Hashimoto en algún momento pueden hacer nódulos sospechosos y que hay que evaluarlo de manera por eso, juiciosa. Cuando las tiroiditis dicen que hay que controlarlas, porque muchas veces dices, bueno, pues para qué hay que controlarlas, la glándula se va destruyendo y esto ya no avanza más, pero es importante porque tienen un tanto por ciento de posibilidades de degeneración y de producir cánceres papilares. Hay que estar muy al loro. Eso es una de las cosas más importantes de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, con una enfermedad de Graves, con la tiroides de Kerden, con cualquier patología nodular, si ya tiene un cambio nodular, son como... ¿Y a ti cada cuánto tiempo te mandan para controlarlo? ¿Con cuánta frecuencia controlas las tiroiditis? Eso, la verdad es que es bastante variable dependiendo del especialista, ¿eh? A veces anualmente, a veces cada 2 años. Claro, lo suyo sería quizás cada 2 años. Sí. Yo creo que según dicen las guías, cada 2 años controlar ecográficamente. Y sí, claro, pues destacar que la ecografía, en este caso, nos va a dar el diagnóstico, nos va a descartar nódulos que haya y nos va a permitir realizar el seguimiento. Esas son las indicaciones fundamentales que tiene la ecografía en estas patologías.
Con lo cual, si te parece, pasamos al Graves para que vean un poco la diferencia que hay entre la tiroiditis de Hashimoto y el Graves. Muy bien. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en mujeres jóvenes. Yo creo que para mí lo más significativo es el patrón vascular Doppler, porque si bien en la de Hashimoto, como os he dicho, tiene varios patrones en función de si está en una fase aguda o crónica, en la de Graves Basedow siempre hay una tormenta tiroidea claramente visible con una glándula hipervascularizada de manera global, con un patrón hipoecogénico, pero no tan desestructurado como en el de Hashimoto, ¿no? ¿Cómo se llama? El infierno tiroideo, es lo típico. Exactamente. La vascularización típica del Graves Basedow es el infierno tiroideo. A la hora de definir la glándula ecográficamente, yo ya sabes que me gusta mucho repetir, es lo mismo, glándula aumentada de tamaño, de forma globulosa, contornos lobulados, con una ecogenicidad inhomogénea. Pero yo creo que aquí en el Graves a veces es un poco más homogénea y hipoecogénica. Claro, es más hipoecogénica en general, pero yo creo que eso en las fases que ya son crónicas, ¿no? Y que de hecho solo podemos ver una hipervascularidad en esa fase crónica incipiente, cuando hay unas hormonas alteradas, pero generalmente es menos vascular. Cuando vemos esta vascularidad muy alta, es casi siempre pensar en Graves, porque tiene que estar en una fase específica para que en la de Hashimoto te dé esa hipervascularidad, ¿no? Esto para la gente que está empezando a hacer ecografía o la gente que no está muy familiarizado con el tema, una vez que ves este tipo de vascularización, la verdad es que no se te olvida y lo diferencias rápidamente de una tiroiditis. Y otra característica importante diferencial con respecto a la tiroiditis es que no tiene ganglios asociados. No es como la tiroiditis de Hashimoto, que tiene adenopatías peritiroideas, que las vas a ver claramente. Aquí no suele tener ganglios significativos asociados. Y en mi experiencia, el incremento tampoco es tan significativo a veces como en una fase de la tiroides de Hashimoto aguda, pero bueno, como es menos nodular, sino que los bordes son lobulados, pero no son nodulares, ¿no? Que la otra con esas bandas a veces son más nodulares. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que más o menos te orienta que vayas allí. Yo creo que siempre aquí va a influir muchísimo la clínica, ¿no? Ya al tener la analítica ya te orientas, pero bueno. Si nos quedamos, si hubiera algo para resumir, diría que esta patología difusa siempre se tiene que acompañar de clínica. Por si la imagen no te da un diagnóstico definitivo. Uh-huh. Y luego la tiroiditis subaguda o de Kerben, uh-huh. Pues estamos en lo mismo. Quiero decir que la única diferencia es la clínica. Y que es una enfermedad autolimitada, claro, que es autolimitada y que siempre hay viral o de tracto superior asociado recientemente, ¿no? Que va a tener como una clínica de viriasis, de malestar general, de signos y que va a tener de signos de hipertiroidismo, que tiene un tiroides aumentado y sensible y que va a ser corta en el tiempo. En cuanto a la ecografía, dime. Te iba a preguntar algo de la tiroiditis de Graves, porque, bueno, es muy clásico en los libros hablar de las velocidades picosistólicas y de su incremento y de mencionarlas porque puede ser una manera de monitorizar el tratamiento médico, pero yo realmente no lo hago como rutina, simplemente ya lo menciono el grado de vascularidad y mi impresión diagnóstica, pero no sé si tú lo haces de rutina, hacerle el Doppler con las mediciones allí. No utilizo el Doppler con velocidad, midiendo velocidades, y nadie de la gente que me ha enseñado o que conozco lo hace. Vale, no tengo conocimiento. Sí, yo me imagino que por el volumen de trabajo siempre hacemos lo que tenemos, pero bueno. ¿Qué nos queda? Creo que hemos dado las pinceladas porque la de Kerben es básicamente lo mismo, es un aumento pero con hipocogenicidades focales y que también es muy específico la presencia de adenopatías asociadas a... Y ahora que hablas de las tiroiditis subagudas o de Kerben, no podemos olvidarnos de la pandemia que estamos sufriendo y ya hay casos descritos de tiroiditis post-COVID-19.
Son tiroiditis muy parecidas a las subagudas o de Kerber y hay que tenerla ya en cuenta como otra tiroiditis más. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura de ecografía y punto. El próximo capítulo, no os lo perdáis, hablaremos de la salud masculina y el movimiento de Movember, noviembre y la salud masculina. Un saludo y hasta la próxima semana. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.